Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer hoy un anillo calavera y comenzamos cortando la cartulina a la medida exactamente. Vamos a marcar sobre la misma chapa el sobrante del trabajo anterior de colibrí, marcando la cruz para iniciar y comenzar bien en eje, centrados. De la mitad del largo vamos a marcar 7 y 7 milímetros para cada lado, uniéndolos en la parte de la punta del chapón a 3 y 3 milímetros para cada lado. Pueden ver el chapón tiene 6 milímetros total de espesor y con sierra 0/0, avanzando en diagonal y retrocediendo en diagonal, vamos a hacer el corte completo de esta figura. Una buena recocida para poder pasar a la combera. Recuerden buscar como indicativo de un buen recocido este color rosa pálido. Con mandril y masa sobre la combera comenzamos a doblar. Tranquilamente, las dos partes inferiores de la caída del anillo, el cuerpo del anillo, podrían haberse laminado para así reducir un poco la dureza del material. Es por eso que recosemos constantemente para poder llegar a doblarlo y presentarlo correctamente. Este modelo tuve que hacerlo con este espesor porque es un anillo que tiene y se empieza a trabajar con mucho volumen. Con martillo terminamos de cerrar y hacemos los pases de sierras necesarios para lograr una muy buena presentación. Ya soldado, blanqueamos en sales como siempre y vamos a marcar la parte superior del anillo donde vamos a golpear de plano, a diferencia de lo que ya sería el cuerpo del anillo, donde podemos mandrilar con fuerza firme en el mandril sobre un tronco. Ayudamos con un poco de vela al mandril para llegar a conseguir la medida y continuamos mandrilando. Tanta presión, se abrió la soldadura, volvemos a soldar. Esta técnica es válida para un sello macizo. Fíjense que queda la tabla marcada del anillo y ya comenzamos a limar buscando 17 milímetros en este caso de ancho. Ustedes se preguntarán o dirán directamente si estoy un poco loco para hacer este anillo en forma maciza, y la explicación es que seguramente un poco sí, y otro poco es que no trabajo cera y todos los trabajos que resuelvo los resuelvo absolutamente a mano. Hacemos un replanteo grueso del modelo y en este punto todo lo que podamos sacar con sierra lo hacemos en este momento. Alivianamos un poco el trabajo de limado, a pesar de que va a ser un trabajo muy duro.
empezamos a rectificar de a poco los rasgos más importantes de la calavera. Eliminamos con sierra el excedente del cuerpo. Cualquier movimiento en falso significa una sierra rota. Limas de grano grueso en principio y limar sin miedo que si algo que sobra es material. Esta línea delimita los ojos con la cabeza. Comenzamos a trabajar con el torno, con fresas redondas, tanto en las cavidades laterales como en los ojos y la nariz. Siempre ayudándonos de un dedo para mantener la estabilidad de la fresa y que no vaya para cualquier lado. Y seguimos permanentemente alternando lima y granos en absolutamente todas las partes de la imagen. Cada tanto entra en juego alguna matricera. Y siempre teniendo en cuenta que hasta el momento estamos marcando los rasgos principales para luego resaltarlos. Por eso es importante ir combinando el espesor, la forma del cuerpo y la llegada hacia la calavera, hacia la parte superior, y que todo tenga que ver con todo y nada desentone dentro de las líneas estéticas. Y no les miento cuando les digo que si hay algo que sobra es material. Al menos junté unas 7 palitas con limadura de plata. Bajando los pómulos, esa misma línea va a ser la encargada de enmarcar los ojos y la nariz. Limpiamos un poco con esmeril para poder observar mejor los detalles y poder remarcar nuevamente para seguir fresando y trabajando. Este trabajo, si bien difiere estéticamente, técnicamente es muy similar al video anterior del colibrí, donde se trata de interpretar una imagen más que de medidas y exactitud.
Fundamental el buen manejo de las limas y darse tiempo a observar. Con un Boury-Langlet terminamos de definir la forma definitiva de los ojos y el contorno de la nariz. Con Boury-Langlet marcamos tanto los dientes como las encías. Esta es una situación muy habitual en el taller en casa. Mis 3 hijos, Gino, Luca y Milo, se los presento. Con una fresa redonda más chiquita terminamos de emprolijar y dar volumen a las partes que tengan que tenerlo, y con una sierra 3-0 marcamos la separación entre diente y diente. Ya con una gomita abrasiva hacemos el interior, rectificamos. Esmerilamos con lija 240, 360, 600. Ya habiendo esmerilado todo, vamos a hacer un recocido. ¿Y cuál es el sentido de este recocido? Simplemente proteger la tensión del material, sobre todo la de la soldadura, porque estando recocido vamos a hacer un devenido para generar el aspecto de la porosidad del hueso. Calentamos bien fuerte, un poco de fundente en los lugares que queremos que se genere, y con un fuego muy intenso. Y una vez que ya está caliente la pieza, entramos y salimos con ese fuego y se produce el devenido que le va a dar este aspecto de poroso. Hacemos un blanqueo rápido, no que blanquee del todo, y ya le podemos poner oxidante. Una vez seco, con un esmeril 600, hacemos una pasada suave, simplemente para sacar las partes que hayan quedado en relieve, que son las únicas que van a brillar. Hecho esto, pasamos a la pulidora. Filtro al interno, cepillo a las partes que no van empavonadas y con fieltro firme pasamos por todas las que tienen relieve, dejando así opacas, envejecidas, las partes de bajo relieve. Y después de mucho trabajo y duro trabajo, se acabó la calavera. Queridos amigos, espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Nos vemos, esperemos en pronto en el próximo video. Adiós y muchas gracias.